Es desarrollar el caso 2. Vamos a hacer la pizarra. ¿Todos lo tienen el caso 2 del apunte? ¿Sí? No. ¿El apunte? ¿Lo tiene el apunte? El apunte, el caso 2 del apunte. ¿Lo tiene el apunte usted? Es que no venía a clase presencial. Ah, primera clase. Ah, ahí estamos mal. Ya, entonces, démosle. Entonces vamos a partir. Paso número 1, valores base. Valores base. Ahí. Entonces nos dice emplear potencia base. Dice 50, pero cambiémosla. ¿Cuál le gusta? Ah, 90. ¿cuánto? 100. 100 para quedar muy chico. Ya pongámosle un número intermedio. 35 me vean. Para que sea distinta la cosa. Ya. Voltaje base. Voltaje base. Entonces, partimos con el voltaje base del lado del CEN. Por tanto, sería 66 kV. Por lo tanto, la corriente base va a ser igual a 35.000 dividido por 66 dividido por R3. Y eso verá. Ahora tenemos que todo calcular aquí. La idea es que vayamos saltando la falange. Yo voy desarrollando y ustedes van calculando, por favor. ¿Cuánto tendría la corriente base acá? 35.000 dividido por 66 dividido por R3. 306. 306.1706. 1706. ¿Se ve el número? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Después, la Z base será 66 al cuadrado dividido por 35. ¿Y eso me da? Si me hacen el cálculo, por favor. 66 al cuadrado dividido por 35. 124, 4571. 45. Ahí tendríamos entonces la primera zona. ¿Hasta dónde llega esta zona? Hasta que nos encontramos con un trafo. En este caso el trafo T1. El trafo T1, 66 a 15. Por tanto, aparece el voltaje base de la zona 2, que sería 15 kV. La corriente. Aquí, fíjense, podemos aplicar la misma expresión. 35.000 dividido por 15 dividido por R3. O podemos hacer una regla entre simples. Y por tanto, si la tensión baja, la corriente sube en la misma proporción. Será entonces 306,1706 por 66 partido por 15. ¿Sí? ¿Y eso me daría? 1347. 1347, 1506. 1506. Y la Z base sería 15 al cuadrado dividido por 35. ¿Cuánto me daría 15 al cuadrado dividido por 35, por favor? 6.4286. 6,42. 86. 86. Terminamos con la zona de 15. Ahora vamos hasta el próximo trafo. Por la parte superior está el trafo T2 de 15 a 6,3. Por tanto aparece una nueva tensión base que es 6,3. Y por tanto la corriente base será 1347.1506 por 15 dividido por 6,3. Y hacemos la regla 3 simple nuevamente. Y eso me daría 3207. 3207,5015. 5015. Y la Z base sería 6,3 al cuadrado dividido por 35.
Y esto 1340. 1,1340. Sí. Aquí, fíjense, por el lado de abajo, por la gama inferior, T3, 15 a 6,3. Por tanto, se repite el 6,3 y por tanto habría 3 soles. Estos son KB, estos son amperes y estos son ohms. Llevo desarrollado el primer paso, el paso de los valores base. ¿Alguna duda respecto a este cálculo? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vámonos ahora al paso 2. El paso 2, valores base. Valores por unidad. Valores por unidad. Y aquí sugiero siempre partir por el elemento más importante, que es el CEN, después los trafos, después la línea y después los motores. Este es un tema completamente abierto. Ustedes tienen que elegir cuál es la modalidad que les acomoda. Por tanto, de acuerdo a esto, partimos con el 2.1 CEN. En el CEN tenemos X1 es igual a X2, es igual a la potencia base, 35, dividido por la potencia trifásica, que es 500. Y esto me da, por favor, 35 partido por 500, ¿me daría? ¿Cuánto me da? 007. ¿Ah? 007. Sí. 0, 07. 0,7, así, Sí. en por unidad. No, falta un 0. 0,07. 0,07. 0,7. Disculpen que estoy medio sordo. Ahí. 0,07 en por unidad. La X0, ¿cómo calculamos la X0? Será 3 dividido por la potencia monofásica, que es 400, en por unidad, dividido por la potencia base, menos 2 por la X1, que es 0,07. ¿Y eso me da, por favor? 0,1225. 0,1225. 1225. Y hemos calculado los parámetros de secuencia positiva, negativa y cero del CEN. Ahora, nos vamos al 2.2. Aquí yo voy a optar por los trafos. Pero por favor, ustedes pueden aquí elegir el orden que más les acomode. Trafos. Vamos por el trafo T1. El X1 es igual a X2 igual a X0. Y es la impedancia o la reactancia del trafo. En este caso vale 0,068, 6,8%. Corrección por potencia. Arriba la potencia base, abajo la potencia del tarro, que es 12. Corrección por voltaje. Arriba el voltaje de placa primario, 66. Abajo el voltaje de base del primario, 66 al cuadrado. O sea, ahí no hay corrección por voltaje. ¿Y eso me daría? ¿Cuánto me da? 0,068 por 35 partido por 12. ¿0? 1983. 1983. Por favor, también alguien que vaya calculando en esas cosas que me equivoquemos en algún calculillo ahí. Ahora, hicimos el cálculo de los parámetros del trafo. Tenemos que preguntarnos, ¿el trafo tiene reactancia de puesta a tierra? Sí. Fíjense, tiene una reactancia. ¿Dónde está la reactancia? En la estrella. La estrella está en el lado secundario, en el lado de 15. Por tanto, la Z base que debemos ocupar es la Z base de la zona de 15. Luego, el XM, el trafo 1 será el valor en ohm, 4,5. Profesor, Dígame. en reverso de los trafos X1 igual X2 igual X0 Perdón, no lo escuché. enredé con los trafos donde todos los X son iguales. Sí, los parámetros, en el caso del transformador, el fabricante indica que los parámetros de secuencia no cambian en el transformador. Y por tanto, X1, X2, X0 son iguales. Ahora, lo que sí hay que incorporar, según la conexión, es si hay que incluir una reactancia de puesta a tierra. En este caso, la puesta a tierra está 4,5 ohms. ¿No?
y yo la divido por la z base para pasar un valor en ohm a por unidad, debo dividir por la z base. ¿Cuál z base? Donde está ubicado en este caso 6,4286 ohm. Y esto me da, por favor, 06999. 0, 6999. 6999 Sí. así. Sí, sí. 07 lo Ya. En por unidad. Y ahora aquí, por favor, ponemos entre paréntesis el 3 para recordarle que este parámetro, cuando yo lo inserte en la secuencia 0, lo debo amplificar por 3. Ahí está el recordatorio. ¿Sí? ¿Dudas de este cálculo? Lo que pasa es que la duda que no sé si ¿Cuál? es la misma que tiene mi compañero, que en el T1 ¿dónde sacó que era 0068? Y el dato de placa, 6,8%. Ah, ahí está, sí, ya, perfecto. El 6,8 lo divido por 100 saco de encima. y Ya, lo tengo por unidad. ¿Sí? perfecto. ¿Dudas, por favor, de este cálculo? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Dudas? Ya. Vámonos al T2. 4286 abajo, ¿cierto? ¿Perdón? 4286. 4286, la Z base de la zona 2. ¿Sí? 4286. T2 ahora. T2. La reactancia secuencia positiva es igual a la reactancia secuencia negativa, es igual a la reactancia secuencia 0 y es igual al valor de la placa. En el caso del T2, la placa me dice 7,15. Por tanto será 0,0715 por corrección por potencia. Arriba la potencia base, 35. Abajo la potencia del tarro, que es 5. Después, corrección por voltaje. El voltaje de placa del primario, 15. El voltaje base del lado primario, 15. Y eso al cuadrado. Y ahí tendríamos la reactancia, secuencia positiva, negativa y 0 del transformador en función del dato de placa del transformador. 05005. Y eso da Elimina 05005. 0, 5005. 50, 0,5. ¿Así? Ya. El trafo T2 tiene reactancia de puesta a tierra. No tiene, por tanto no la calculamos. Y nos vamos al T3. La secuencia positiva es igual a la negativa, es igual a la secuencia 0 y es igual al valor de la placa, 6,55. Por tanto será 0,0655 por arriba la potencia base, 35. Abajo la potencia de placa, 5. Corrección por voltaje, 15 sobre 15. Esto al cuadrado, no hay corrección por voltaje. Y esto verá si me hacen el cálculo, por favor. 04585. 0,45 85 en por unidad. Tenemos listo el tráfico. Vámonos ahora a los alimentadores o las líneas. 2, 3 líneas. Líneas, tenemos la línea 1, L1. Fíjense, en la línea L1 me dan el valor de X1 y X2 en ohm y el X0 en ohm. Por tanto, tomo el valor en ohm y lo divido por la Z base. Por tanto, X1 es igual a X2 y es igual a el valor en ohm, 2,2, dividido por la Z base. Como la línea 1 está en la zona 1, será dividido por 124,4571. Y eso me da, por favor, 0,0176. 0,0 176. 176 en por unidad. Para el X0 hacemos lo mismo. El X0 será igual al valor en ohm, 2,5 dividido por la Z base, 124,4571. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo, 0,02008.
08. 2008, 1. Acordémonos que aquí trabajamos básicamente con 4 decimales. El 08 lo redondea 1. ¿Sí? ¿Dudas respecto de esto? ¿De lo que estamos haciendo acá? Estamos tomando la información de la red y la estamos llevando por un hilo. Después, línea L2. X1 es igual a X2 y es igual a el valor no, 0,18 dividido por la z base. ¿Cuál z base? ¿Dónde está la línea L2? La línea L2 está en el lado de 15 y en el lado de 15 estamos en la zona 2, donde la z base vale 6,4286. ¿Y eso me da? 0,02799. 2799. 27,99, 28. Ahí. Y para el X0 será el valor en ohm 0,22 dividido por 6,4286. Y eso me da, por favor, el cálculo. 0,03422. 0,03422. 2. Ahí redondeamos el primer decimal. Acuérdense que en el cálculo hay que trabajar con 4 decimales como referencia. Si hay un quinto se redondea. Tenemos entonces la línea. Vámonos ahora. Ahora nos vamos a los motores. El 2. Este era el 2.1, el 2.2, el 2.3 y ahora nos vamos al 2.4. 2.4 motores. En la red tenemos dos motores, el MI y el MS. Por tanto, para el MI, X1 es igual a X2 y es igual. Fíjense que acá me dicen que el X1 y X2 es un 12%. Por tanto, será 0,12 por arriba la potencia base, 35. Abajo la potencia de la placa del motor en MVA. El motor es de 2,4. Corrección por voltaje ahora. Arriba el voltaje de placa, 6,3. Abajo el voltaje base donde está ubicado el motor, que es 6,3. Y eso al cuadrado. No hay corrección por voltaje en este caso. 1.75. 1.75. A secas. Sí. En forma. No, profe, 0.175. Ah, de nuevo. No, espera, ¿Cuánto? no, yo digo. 1,75. Ah, Yo digo. 1.75. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Después, X0 será igual al valor de la placa, 14%, 0,14, por corrección por potencia, 35 dividido por 2,4. Ya no voy a incluir la corrección por voltaje porque sabemos que vale. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 2,0416. 2,041 6. 6. Y ahí tengo la reactancia de secuencia 0 del MI. Vámonos al MS ahora. MS. X1 igual a X2 igual a la placa. ¿Qué me dice la placa? Me dice 13%. Por tanto será 0,13 por arriba la potencia base, abajo la potencia del motor en MVA, 2,8. Después, voltaje de placa de este motor, 6,13. Voltaje base,
el motor está en la zona también de 6,3. Y esto al cuadrado. 1,625. 1,625. 6, 25. 2, 5. ¿Así? Sí. ¿Sí? En fórmula. Y después el X0 será igual al valor de la placa, 15%, 0,15. 0,15 por la potencia base dividido por la potencia del motor. Aquí fíjense que no voy a incluir la corrección por voltaje porque ya vimos que vale 1. Y eso me daría 1,875. 1,875. Ya hemos finalizado lo que es el cálculo en por unidad de la red eléctrica que estamos estudiando. ¿Alguna duda de este cálculo? ¿Dudas de este procedimiento? Fíjense que acá los voltajes de placa coinciden con los voltajes base y también las potencias de los motores están directamente en MVA. Si hubiesen estado en megawatt, habría que haber dividido por el factor de potencia para sacar los MVA de los motores. Profe, ¿por qué aumenta el valor de la Z en el cortocircuito monofásico? En el motor. La Z. El X0. No entendí. ¿Por qué la impedancia se hace mayor en el X0? Claro, lo que pasa es que en los motores normalmente la secuencia 0 es más grande que la secuencia positiva. Si tú recuerdas la teoría, la secuencia 0 es 2xp más 2xm. Y en la secuencia negativa y positiva es zp menos zm. Hay una resta y el otro la suma. ¿Sí? Por tanto, es normal que los parámetros de secuencia 0, tanto en líneas como en máquinas, sean mayores. No digo que sea la regla, pero normalmente son mayores. ¿Sí? No sé si hay otra consulta respecto a esto. ¿No? Ya. Entonces, tenemos listo el paso 2. Vámonos al paso 3 ahora. Paso 3. Diagrama de impedancias. Ahora bien, en el diagrama de impedancias, si me piden evaluar la red solo para falla trifásica, hago el diagrama de secuencia continua. Pero aquí me están pidiendo evaluar falla monofásica. ¿Qué dijo, profesor? ¿Lo repetir? Sí, si nosotros tenemos que hacer solo falla trifásica, trabajamos con la secuencia positiva. Pero si nos piden falla desequilibrada, debemos trabajar con la secuencia positiva, negativa y cero. ¿Sí? Por tanto, aquí tenemos que dibujar las tres redes de secuencia. Por tanto, acá partimos con la secuencia positiva. En la secuencia positiva, ¿cómo se representan las fuentes? Como TB. Y por tanto tenemos, en este caso, la fuente del SEN, tenemos la reactancia del SEN, hasta la barra 1, la reactancia del SEN 0,07, después sigue la línea, la reactancia secuencia positiva de la línea, L1 es 0,0176, llegamos a la barra 2, después tengo el trafo T1, el trafo T1 tiene una reactancia de 0,1983. Llegamos a la barra 3. La barra 3. En la parte superior de la barra 3 tengo el trafo T2. Reactancia del trafo T2 que vale 0,5005. Después tengo el motor, la reactancia del motor, en este caso del MI,
que es 1,75, y luego tengo la fuente del MI. He dibujado, insisto, la rama del SEM, la línea, el trafo T1, arriba después el trafo T2 y la reactancia del motor MI. Y por la parte inferior tenemos la reactancia de la línea de 2, que es L2 0,028. Después tenemos el trafo T3, que tiene una reactancia de 0,4585. Después tenemos el transformador del T3, y después tenemos el motor sincrónico. La reactancia hasta el motor sincrónico. Y el motor sincrónico tiene una reactancia de 1,625. Y hemos dibujado nuestro circuito de secuencia positiva, incluyendo los parámetros que hemos calculado recién. Ese es el primer paso. Segundo paso, dibujamos dónde están las protecciones. Por tanto, ubicamos las protecciones. La protección 1 está al lado derecho de la barra 1. El 2 está en la entrada del T2. El 3 está ubicado en la cabecera de la línea de 2. Y el 4 está ubicado en la entrada del motor sincrónico. Hemos dibujado entonces el diagrama de imperancias y hemos ubicado las protecciones. Segundo paso. Tercer paso. Calculamos las reactancias de las ramas. La rama del MI, estos dos elementos están en serie. Por tanto, si sumamos los dos elementos en serie, me daría estos dos valores. ¿Cuánto me da la suma, por favor? $2.2505. 2,2505. Después tengo la rama del MS. En este caso tengo tres elementos que están en serie. Por tanto, los sumo. Y eso me da 4, 2,6. 2,1115. 2,1115. Son los tres ahí. ¿Ahí? Los tres. Claro, yo me paro en la entrada y veo la rama. Si veo la rama completa, estos dos elementos están en serie. Por tanto, los sumo. ¿Sí? Les damos 2,1115. ¿Sí? Sí. Y después tengo la rama del SEM hacia la izquierda, y esta reactancia es en la suma de estas tres. Y esas tres reactancias, ¿cuánto me da, por favor? 0,2859. 0,2859. 2859. Y tenemos entonces las reactancias de las ramas. Ese es el paso 3. El paso 4. Identificamos los equivalentes vistos desde cada rama. Por tanto, si esta es la rama del SEM, hago lo opuesto hacia el otro lado. Ya a esta le llamo A. Si calculé la reactancia del MI en la opuesta, a esta le llamo B. Si calculé la rama del MS, la opuesta, le llamo C. Estas reactancias A, B y C, lo que van a hacer básicamente es reducir la carga numérica que tengamos que hacer después. Vienen a simplificar un poco el procedimiento numérico. Ahora, ¿dónde más elegir una letra? Bueno, donde nos piden evaluar fallos. Fíjense, ¿qué nos piden? Determinar, evaluar los transformadores. Transformador 1, a la izquierda tengo esta reactancia, a la derecha tengo que sumar. Por tanto, aquí
elijo la letra hacia allá, T. ¿Cuánto vale el T? Esa más A. Por tanto, ahí elijo la D. Fíjense, el 2, el trafo 2, perdón, la dirección 2. Hacia allá tengo la rama. Hacia acá tengo la B. Estamos listos. El 3, hacia allá tengo la rama. Hacia acá tengo la C. Estamos bien. ¿Qué otra cosa nos pide? La protección cuadro. Ah, la 4 nos falta. La 4. Fíjense, en la 4, para allá estamos bien. En la reactancia del MI, del MS, nos falta la rama de acá, que sería ABCDE. Y por tanto, Profesor, ¿por qué la agregó? No me fijé. ¿ah? La A. La A. Sí. Claro, la A, B y C, yo las calculo como las reactancias vistas desde cada azul. Fíjate, la azul está para allá, Correcto. la verde La es el otro opuesto. lado. Sí. ¿Estamos? La azul está para acá, la opuesta está para allá. Ah, ya. ¿Estamos? Ya, Yo hago el cálculo de las ramas opuestas, de los Respuesta de los resultados de cada rama. ¿Sí? Vale, ya. ¿Sí? Después, nos piden falla en el MI. Falla en el MI. Nos están pidiendo una falla en los terminales del MI. Es decir, nos están pidiendo una falla aquí. Por tanto, me paro ahí. Para allá está listo. Para acá me falta. Y por tanto, aquí elijo la letra EF. Estoy seleccionando los valores equivalentes para que sea más fácil el tratamiento y el cálculo. Eso es lo equivalente de impedancia. De impedancia. Las letras son impedancias, pero las ponemos con una designación numérica, básicamente para no confundirnos con los valores que están en los colores azules. Correcto. Falla en el motor sincrónico, en los terminales. Los terminales del motor sincrónico están acá. Aquí son los terminales. Por tanto, al lado derecho tengo la reactancia del motor, al lado izquierdo tengo la E. Y por tanto, hasta ahí tendríamos listos las definiciones. ¿Para qué? Básicamente para simplificar la matemática que viene a posterior. Ahora, las letras, por favor, es una opción. Si a ustedes el tema de las letras les complica, no las calculen, ¿no? Y trabajan directamente con el circuito tal cual como está. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale la A? Paralelo de B con C. Fíjense, la A, miro la barra, y en esta barra tengo dos ramas que están en paralelo. Y por tanto, la A será 2,2505 en paralelo con 2,1115. Voy a poner aquí, por favor, aquí voy a poner todo los desarrollos, pero esto en realidad después uno lo hace directamente. Y por tanto, para sacar el paralelo, que es lo que yo les sugiero, calcular los inversos y el resultado invertido. 1,08. ¿Cuánto da? 1,0893. 1,08 93. 93 por 1. Recordemos, el resultado del paralelo siempre debe ser menor que el menor de los términos, para verificar, porque de repente uno puede meter mano de la calculadora. Tengo el A. ¿Cuánto vale el B? El B será, fíjense, B, si miro hacia afuera, será el paralelo de la rama del CEN y la rama del MS. Y por tanto será 2,1115 en paralelo con 0,2859. ¿Y eso me da, por favor? 0,20. 0, 0,2518. 0,2518 por unidad. Después sería la C. La C es la rama del CEN y la rama del MI. Por tanto será 2,2505 en paralelo con el CEN 0,2859. Y esto me daría
0.2537. 0.2537. 37. 37. En promedio. Tenemos la A, la B, la C. Vamos a la B. La D. Fíjense. Me paro aquí y miro para allá. ¿Qué veo? Esta, que está en serie con esta, y estaría en serie con la A. Y por tanto será 0,0176 más 0,1983 más 1,0893. La rama de la línea, la del trafo, más la constante A equivalente. ¿Y eso me daría? 1,3053. ¿Ah? 1,3053. 1,3053 en por día. ¿Sí? ¿Dudas? Quizás me. ¿No da eso? O sea, pero Sí, da, pero el último. ha habido 52, pero. 52, pero. Sí, al igual, pero tampoco. Lo que pasa es que en el primero yo lo aproximé a 1,0894. Sí, Sí, y es que el 94 el primero, no Ah, sí, 93. Este es 94. Algunos Sí. valores que nos lo aproximaron en el último. Y era un 9 el que venía después. 94. Sí. Este es 90 no, 0,983 y este es 94. Y por tanto sería 54. ¿Sí? Así. 3. No, Tres. 53. Ahí, con la aproximación que se 33. Quedan 53. Ahora da 53. O sea, si es 33 es 30. Sí, ¿Sí? Si fuera 35 sería 4. claro. ¿Sí? Entonces aquí sería 3. ¿Sí? Acuérdense que el redondeo es respecto al 5. 26, 13. ¿Sí? E, vamos a la E. ¿Cuánto vale la E? La E sería 0,45 85 más 0,028 más la C, que vale 0,2537. Y eso me daría 6,7. 0,74, 02. 0,74 0,2 en por unidad. La E, la F. La F, me paro donde está ubicada la F y miro para acá, será 0,50 0,5 más la B, que es 0,25 18. La B. Sí. ¿Y eso me da, por favor? 0.7523. 35 0.7523. 0,75 23. 23. La F. ¿Qué otra letra? No, ahí está. Y por tanto ya tenemos el desarrollo de la red donde estas constantes realmente las hemos fijado para después en la matemática, ¿cierto? Ir reduciendo la carga numérica asociada. ¿Dudas, por favor? ¿Hay alguna duda? Ahora aquí, por favor, yo he puesto los detalles. Esto después en la prueba no hay que hacerlo. Hay que poner los resultados directamente. Ya, vámonos ahora a la secuencia. Ahora aquí fíjense, lo voy a dibujar, pero esto lo vamos a hacer una sola vez. Fíjense. Voy a hacer ahora la secuencia negativa.
En la secuencia negativa, ¿cómo son los parámetros de secuencia positiva y negativa? Son iguales. Por tanto, los valores no cambian. 0,07, 0,0176, 0,1983, 0,5005, 1,75, 0, 0,028, 0,45, 85, 1,625. ¿Cuál es la gran diferencia entre la secuencia positiva y negativa? La única diferencia es que las fuentes están cortocircuitadas. Y por tanto aquí, la fuente del SEN se cortocircuita, la fuente del MI se cortocircuita, la fuente del MS se cortocircuita. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, el circuito, del punto de vista de la impedancia, no cambia. Es decir, si ubico las protecciones, la protección 1 está acá, la protección 2 está acá, la protección 3 está acá, la protección 4 está acá. Las reactancias que están en azul se mantienen igual, porque las reactancias no han cambiado. Por tanto, aquí tengo la reactancia 0,2859, aquí tengo la reactancia 2,2505 y acá tengo la reactancia 2,1115. Los parámetros son los mismos, por tanto no cambian. Las letras, puedo definir la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y si ustedes se dan cuenta, la topología exactamente es la misma. Ahora, como el circuito de secuencia negativa, esto es negativa, esta es positiva, como el circuito de secuencia negativa es igual a la secuencia positiva, normalmente no dibujamos la secuencia negativa, porque entendemos que es la misma, porque X1 y X2 en los elementos es el mismo. ¿Se entiende, por favor? Por tanto, esto que estamos haciendo acá es innecesario, porque esta información ya está aquí. No hay ninguna información que asociada a la secuencia negativa que no esté en la secuencia positiva. Y por tanto, las reactancias, como son iguales, no tiene sentido perder tiempo en replicar el circuito. ¿Se entendió eso, por favor? ¿Sí? Ya. Vamos, bien. Se entendió eso, pero lo que no capté fue cuando dijo que X1 era igual a X2. Sí, la secuencia, La fíjate. secuencia, ahí uno define la... Aquí X1 y X2 son iguales. Aquí X1 y X2 son iguales. X1 y X2 son iguales. Perfecto, esas. Y si tú te das cuenta, en todos los elementos, X1 y X2 son iguales, y por tanto, como son iguales, no es necesario dibujar la secuencia negativa. Ahora bien, si de algún elemento la secuencia positiva y negativa no es la misma, ahí estaríamos obligados a hacer el diagrama de secuencia negativa. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se da eso? Normalmente en las máquinas. Los motores normalmente tienen, en casos dependiendo de la potencia y tensión de los motores, el fabricante indica que tienen valores levemente distintos. ¿No? En nuestro caso vamos a asumir que son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
¿Dudas, por favor? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Vámonos ahora a la secuencia 0. Entonces, esta probablemente es la más importante, para secuencia 0, tenemos que aquí, por favor, recordar la conexión de los equipos. Partimos por el centro. Entonces, dibujamos acá. Tenemos entonces la reactancia de secuencia 0 del centro, que es 0,1225. El centro, fíjense que acá no aparece, pero vamos a asumir que está aterrizado, que es lo que siempre está. Por tanto, aquí, terminales de la puesta a tierra y está puenteado, lo que implica que el centro está conectado a tierra. Después sigue, llegamos a la barra 1. Barra 1. Y después llegamos a la línea L1. Aquí tiene que ir la secuencia 0 de la línea L1, que es 0,0201. Y seguimos después a la barra 2 con la reactancia del trafo. Y aquí notemos, el trafo, ¿qué conexión tiene? Delta estrella aterrizado, por tanto en el primario está abierto. Abierto el primario. Tengo la reactancia de secuencia 0 del trafo T1, que es igual a la X1 y X2, y vale 0,1983. Y ahora debo intercalar. Aquí tengo los terminales a tierra. Y acá debo intercalar la reactancia de puesta a tierra, si es que la tiene, amplificada por 3. El trafo T1 tiene reactancia de puesta a tierra. Sí, aquí está, 0,6999. Por tanto, debo tomar ese valor y multiplicarlo por 3. ¿Y eso verá? 2.097. Por tanto, intercalo la reactancia de puesta a tierra con valor 0. No, eso. 2.097. 2,097. 97. Y ahí tengo la representación de nuestro transformador T1 en conexión delta estrella con reactancia. Y llego a la barra 3. Dígame. Dejar abierto porque la falla debería estar abierta y esa es la motivación para dejar abierto. ¿Ah? Porque la falla de venir de cualquiera de los dos lados se debe ir a tierra. No, aquí lo que estamos haciendo es indicar que la característica del trafo. No, la pregunta es por qué queda abierto, porque en caso de que exista una falla se iría primero a tierra en vez de pasar hacia el otro lado. Es que va a depender de dónde sea la falla. Aquí lo que estamos diciendo únicamente es que al estar abierto, la corriente secuencia 0 queda atrapada en la delta. Si es que la falla fuera acá, pero la falla puede ser aquí también. Pero si sale en ese lado, ¿cómo va a pasar hacia el otro lado? Por eso queda abierto, ¿no? Esa es la pregunta. No, aquí la apertura, lo que me recuerda es que la secuencia 0 del lado estrella al lado delta no va a pasar. ¿No? Eso es lo que está recordando. Pero aquí, por favor, el que esté abierto no significa que la corriente de falla aquí sea 0. ¿No? ¿Sí? Entonces, seguimos por la parte superior ahora. Vámonos arriba. Dice trafo delta estrella aterrizado. Entonces tenemos delta, está abierto. Después tengo la reactancia del trafo T2. La reactancia del trafo T2 vale 0,5005. Y aquí abro los terminales para incorporar la conexión de la estrella. La estrella está aterrizada, pero directamente no hay impedancia. Y por tanto aquí hago un puente directo.
Lo que me indica eso es que no hay reactancia externa intencional conectada al sector de la estrella. Después llegamos al MI. Llegamos entonces a la reactancia de secuencia 0 del MI que es secuencia 0, 2,416. Y ahora, de nuevo, va la conexión del tráfico. Si el tráfico estuviera en delta, ahí está abierto. Si estuviera estrellatizado, puentero. Si estuviera estrella, está abierto. Por tanto, la única posibilidad de que cierre aquí es si la máquina está a tierra. Dice estrella aterrizada. Por tanto, aquí hago el puente. Y tengo la secuencia 0 del circuito superior. Vámonos al inferior. Tengo la línea de 2. Reactancia secuencia 0 de la línea de 2. La línea de 2, 0,0342. Después, tráfico, estrella aterrizado delta. Ahora está al revés. El secundario está abierto. Por tanto, tengo la reactancia del trafo T3, que vale 0,4585. Aquí dejo los terminales para ver la conexión de la estrella, que está aterrizada, por tanto cierro, y queda abierto por el lado de la delta. Y después viene el motor sincrónico. La reactancia del motor de secuencia 0, que es 1,875. Y ahora va la conexión del motor. Si el motor estuviera estrella, está abierto. Si fuera delta, está abierto. Pero está aterrizado, sin reactancia. Y por tanto, puentero. Ya he dibujado el circuito secuencia 0 de la red en estudio. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que hice para la secuencia positiva. Por tanto, en este caso, ubico las protecciones. Ubico la protección 1, que estaría acá. Después, la protección 2, que estaría acá. La protección 3, que estaría acá. Y la protección 4, que estaría acá. Y ahora calculo las constantes. Fíjense, primero calculamos la reactancia. La reactancia de esta rama. Si me paro aquí y miro para acá, ¿qué es lo que veo? Estos dos elementos que están en serie. Y por tanto será 2,097 más 0,1983. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 2.2953. 2,2953. De aquí para allá está abierto, por tanto aquí está infinito. De aquí para allá, fíjense, tengo esta reactancia, esa, y aquí tengo el camino cerrado, por tanto serán las dos que están en serie. Y por tanto, si yo sumo, me daría estas dos reactancias. ¿Cuánto me daría esa reactancia? 0,48 y algo, 49. 0.4927. 0,4927. Ahora, fíjense que en el caso de la secuencia positiva, cuando yo veo la rama, siempre la voy a ver en serie. Pero acá, como depende de la conexión, en algunos casos voy a ver el circuito abierto, en otros casos voy a ver parte del circuito que se cierra. No tengo esta opción de ver todos los elementos en serie. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale la 0? A0. El A de secuencia 0. Aquí está el A. No la voy a poner para no recargar mucho la figura. El A. Fíjense,
Si me paro aquí, ¿qué veo por arriba? Está abierto. Si veo por abajo, está esta gama. Por tanto, el A en este caso sería 0,4927. No sé si no. El color es muy... Se toman las mismas posiciones que estaban anteriormente. El A0 sería 0,4927 en por unidad. El B0, ¿cuánto vale el B0? Fíjense. Me paro aquí y miro para allá. Veo esta rama que está en paralelo con esta rama. Y por tanto será 2,2953 en paralelo con 0,4927. Y eso me da, por favor, 0,4056. 0,40, 56. 40, 56 en forma. El C0, C, esta rama. Fíjense, me paro aquí y miro para allá. Arriba está abierto, por tanto veo solamente la rama de cierre del trafo T1. O sea, 2,2953. El D0, D, aquí. Fíjense, me paro aquí y miro para allá. Tengo esta reactancia y aquí está abierto. Infinito. Infinito va algo, me da infinito. Abierto así. El E0. El E está aquí. Aquí. Fíjense, me paro, el E está ubicado en el transformador. Si me subo al transformador y miro para allá, ¿qué es lo que veo? Circuito abierto. Infinito. El F0 está en el otro lado, la barra 1. Fíjense, aquí está la barra. La barra está aquí. Y estoy mirando desde esa barra para allá. Si miro hacia allá, veo este circuito solamente. Por tanto, veo 0,50, 0,5. Por tanto, ahí hemos calculado las reactancias equivalentes. Con eso, con estos cálculos, probablemente hemos reducido a la mitad el cálculo que viene a continuación. Esa es la gran ventaja de estas contables. Pero también, por favor, insisto, ustedes tienen que buscar su comodidad para efectos de cálculo. Ahora tenemos los diagramas de impedancia listos y ahora enfrentamos el cálculo. Entonces, dudas por favor de este cálculo. ¿Hay alguna duda de este procedimiento? ¿Dudas? ¿Cuántos puntos tenemos, profe, hasta ahí? ¿Ah? ¿Cuántos puntos tenemos hasta aquí? 0. El puntaje viene ahora. Lo siento, disculpen la... Profesor, Sí, la dígame. parte que es paralelo ahí, ¿no te la considerado un lado y otro con la barra, cierto? Acá, allá. Aquí. Fíjate, el B0 está aquí. El B0. Este es el B0. Ahí, B0. Por tanto, yo me paro aquí y llego a la barra. En la barra, ¿qué tengo? Tengo esta rama y tengo esta rama. Ambas ramas están conectadas al mismo punto. Y por tanto, como están conectadas al mismo punto, respecto a la barra estarían en paralelo. ¿Sí? Y por tanto será el paralelo de estas dos que me da eso y de estas dos que me da eso. Por eso que se pone el paralelo. ¿Sí? Ya. Vámonos ahora al procedimiento. Dice, este es el punto 3, vámonos al 4. 4. Dice, corrientes en transformadores de corriente de R2 y R4 para falla trifásica. Como bien,
transformador de corriente en dos relés, vamos a hacerlo por partes. Vamos a partir por el 4.1. 4.1, análisis de transformadores de corriente de R2. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es evaluar cuáles son las corrientes que estarían pasando en el peor escenario por los transformadores de corriente terreno. Y por tanto, ¿qué hacemos? Empleando reducción de redes, tenemos circuito equivalente del lado izquierdo, XA, circuito equivalente del lado derecho, XB. Aquí tenemos la fuente equivalente del lado izquierdo, la fuente equivalente del lado derecho, en por unidad, y ahora ubicamos el transformador de corriente que nos están preguntando. Tenemos aquí los transformadores de corriente de la protección 2. Y por tanto, para efecto del análisis, dibujamos entonces el aporte del lado izquierdo y su A, el aporte del lado derecho y su B. Y lo que hacemos acá es el equivalente al análisis que hacíamos de los interruptores. Por tanto, hago una falla al lado izquierdo, falla F1. Hago una falla al lado derecho, F2. Y veo cuáles son las corrientes que están pasando por los TC. De acuerdo a esto, fíjense, si la falla es F1, ¿cuál sería la corriente que estaría pasando por los TC? Fíjense, si la falla es al lado izquierdo, la I sub A se va a tierra, pero no pasa por el TC. La I sub B pasa por el TC y se va a tierra. Por tanto, de aquí sería I sub B. Luego, para F2, si la falla es al lado derecho, la corriente que pasa por el TC es la I sub A, la I sub B se va a tierra antes de que pase por el TC. Y por tanto aquí, la corriente del TC será igual a I sub A. Esas son las corrientes que estarían pasando por nuestro transformador de corriente para falla al lado izquierdo y al lado derecho. Fíjense por favor, me piden corrientes máximas. La corriente máxima sería al lado del TC, sin impedancia de por medio. Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale XA? XA, reactancia equivalente al lado izquierdo de la protección 2. Me voy a la protección 2. Al lado izquierdo, ¿con qué coincide? B. Con B. Es decir, coincide con 0.2518. La XB, ¿con qué coincide? Me paro en la protección 2 y miro hacia la derecha. Tengo la reactancia en la RAM, 2.2505. Por tanto, de acuerdo a esto, I sub A, ¿cuánto vale? 1 partido por XA, es decir, 1 partido por 0.2518, y eso me da, por favor, 3.9714. 3.9714 en por unidad. Y la I sub B será igual a 1,0 partido por XB, y esto me da 1 partido por 2.2505. Y eso me da, ¿cuánto me daría? 0,3 y algo. 0,4. 0.4443.
0,44. 44, 43. 3. Profesor, Dígame. nosotros estamos ocupando las impedancias de la secuencia positiva, ¿sí? Claro, porque falla trifásica. Perfecto. Si es falla trifásica, solamente con la secuencia positiva. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Falla trifásica, solamente secuencia positiva. Ahora, fíjense, por tanto, ¿cuánto vale este valor? I sub B, 0,44, 43 en por unidad. ¿Cuánto vale acá? 3,97, 14 en por unidad. Por tanto, ¿cuál es la corriente más alta a la que se ve sometido el transformador? La I sub A. En consecuencia, por lo tanto, Mayor. la corriente máxima del TC será 3,9714 por, esto está en por unidad, multiplico por la corriente base. La protección 2 está en la zona de 15 y la corriente base en 15 es 1347. Esto es 1347, 1506. 1506 amperes. ¿Y eso me da, por favor? 5.350 5.350 .074 amperes. 07 4. 4 amperes. Esa es la corriente máxima que estaría pasando por el TC. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Considerando una corriente máxima de 20 por el valor del TC. Fíjense, ¿el TC cuánto vale? El TC 2. El TC2 vale 400 a 5. 20 por 400, y eso me da 8.000. 8.000 amperes. Esta es la corriente máxima que soporta 20 veces la corriente nominal del TC. Por tanto, soporta 8.000. ¿Y cuánto van a pasar en el peor de los casos? 5.000. Por tanto, de aquí, TC sin problema. ¿Esos 20 era definido por el fabricante? El 20, lo vamos a comentar después, es este 20 que está acá, se llama índice de saturación. Me estoy adelantando un poquito, pero es para que entendamos que tiene un sentido este cálculo. Ya. Entonces, estamos viendo que, considerando la máxima corriente que puede soportar el TC, vemos que el transformador de corriente, la fase A, B y C de la protección 2, no tendría inconveniente. Estaría bien, ¿sí? No tendría problema. Vámonos ahora al 4.2. Profesor, Dígame. usted dijo antes que por ser la falla trifásica, ¿cierto? Estamos ocupando la Secuencia positiva. positiva. Y el caso de la monofásica. Para allá, para allá. Vamos para allá, tranquilo. Entonces, 4.2. Análisis de transformadores de corriente de R4. Aquí está análisis del R2. Análisis del R4. Fíjense, por favor, ya tenemos el método. Ya sabemos cómo enfrentarlo. Ahora ya no es necesario dibujar, porque sabemos de qué se trata. Y por tanto, respecto del R4, ¿cuánto vale quizá? Me ubico en la protección 4. 4, aquí está. Hacia el lado izquierdo, XA. ¿Cuál es la reactancia? E. Ya tenemos Y esta reactancia vale 0,7.
07402. Y por lo tanto, la I sub A, que es el inverso de esta, o 1 partido por 07402, me da 1.3509. 1,3509 en fórmula. Y ahora nos falta la XB. XB, reactancia al lado derecho. Me paro en el transformador y miro a la derecha. Fíjense que a la derecha veo la reactancia de la máquina. 1,625. Y por tanto, la I sub B será el inverso de 1,625 y eso me da 0,71 54. ¿Qué hago ahora? Elijo la más alta. Por tanto, ¿cuál va a ser la peor condición? I sub A, cuando la falla sea F2. Y por lo tanto, la corriente máxima del TC será 1,3509 por unidad por, tomo el valor en por unidad, lo multiplico por la corriente base. La protección 4 está en la zona de 6,3, o sea, con 3.207,5015. Y esto me da, por favor, si me hacen el cálculo. ¿Cuánto me daría? 4.333. 4.333,014 0.14. amperes. Esa es la corriente a la cual va a estar sometido, en el peor escenario, los transformadores de corriente de protección 4. ¿Y cuál es la corriente máxima que soportan? La corriente máxima es 20 por la corriente primaria del TC. El TC4 es de 600 amperes. Y esto me da 12.000 amperes. Esta es la que está siendo sometida, esa es la que aguanta. Por lo tanto, de aquí que vemos que el TC sin problemas. Si la corriente de cortocircuito hubiese sido mayor que la máxima, ahí necesariamente tenemos que cambiar el transformador de corriente. Porque ese transformador de corriente no va a soportar esa corriente. Ahora, el concepto de no soportar, después lo vamos a ver que es el concepto de saturación, que es lo que vamos a ver después cuando... Entonces, aquí tenemos falla trifásica. ¿Dudas, por favor, del cálculo? ¿Hay alguna duda del procedimiento? Ya. Tenemos el punto 4, listo. Ahora la idea, que ustedes se dan cuenta, cada vez vamos resumiendo más el procedimiento matemático. Esto ya después no es necesario que ustedes lo hagan, ustedes pueden directamente hacerlo, porque ya se entiende cuál es el procedimiento. Fíjense, después dice corrientes máximas, el punto 5, corrientes máximas en transformadores de corriente de ánimo, de R2 y R4 para falla monofásica.
Y aquí ya empieza a subir un poco la complejidad del cálculo. Entonces vamos a partir por el 5.1, análisis de transformadores de corriente de R2. Y por tanto aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacerlo pasito a pasito, empleando reducción de redes de secuencia se tiene fíjense, para la secuencia positiva dibujamos el circuito de secuencia positiva. ¿Qué es lo que sabemos para falla monofásica? Que ahora participa la secuencia negativa y la secuencia cero. Por tanto, tenemos que dibujar el circuito de secuencia positiva tenemos que dibujar el circuito de secuencia negativa que es el mismo de secuencia positiva sin la fuente, y tenemos que dibujar el circuito de secuencia cero. Estamos replicando la misma estrategia que hemos planteado para la secuencia positiva, pero ahora para la secuencia positiva, negativa y cero. Ahora, aquí le llamamos XA y XB, porque solamente trabajamos con la secuencia positiva, pero ahora tenemos que identificar las reactancias en cada secuencia. Por tanto, a esta le llamamos X1A, X1B, X2A, X2B, X0A, X0B. Seguimos la misma nomenclatura con la única diferencia que agregamos el 1, 2, 0 según la secuencia. Después ubicamos el transformador de corriente del relé 2. Y calculamos la reactancia. ¿Cuánto vale X1A? Fíjense, me paro donde está la protección 2 y miro hacia la derecha y a la izquierda. Me paro en la protección 2. ¿Qué veo a la izquierda? En la secuencia positiva, B. ¿Qué veo en el lado derecho? La reactancia y la reactancia. O sea, lo mismo que acabamos de hacer para la secuencia positiva. Por tanto, ¿cuánto vale en este caso? X1A vale XA 0.25 18 por 1. ¿Cuánto vale X1B? La reactancia del lado derecho 2,2505. Para secuencia negativa, si me paro aquí, ¿qué es lo que veo? Fíjense que los parámetros de impedancia son los mismos. Por tanto, los parámetros van a ser exactamente iguales. X2A será 0.2518 por unidad. X2B
2,2505 en por unidad, porque la secuencia positiva y negativa es la misma. X0 ahora. ¿Cuánto vale X0A? Ahora, como es X0, me voy a la secuencia 0 y me ubico donde está la protección y miro a la izquierda. Fíjense, a la izquierda son estas dos ramas en paralelo que ya calculamos el B0 y eso va, B0 vale 0,4056 en por unidad. ¿Cuánto vale X0B? X0B, al lado derecho, me paro en la protección y miro hacia allá. Fíjense que está abierto, por tanto está infinito. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué tenemos eso? Entre dos terminales el circuito está abierto. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una falla. ¿Cuáles fallas tenemos que hacer? F1 y F2. Vamos a hacer primero, para efecto de la falla, acuérdense, para la falla identificamos las corrientes. Aquí tengo, por el lado izquierdo, la corriente del lado A y la corriente del lado B. Antes le llamábamos I sub A y sub B, pero ahora hay que identificarlas según la secuencia. Por tanto, usamos la misma nomenclatura. I1A y 1B. Acá I2A y 2B. Esta será I0A y 0B. Estamos reproduciendo la misma estrategia con la cual habíamos trabajado en la falla trifásica. La única diferencia es que ahora se incorporan tres circuitos. Y por tanto, si la falla es al lado izquierdo, ¿qué dice el método de falla monofásica? Respecto del punto de falla, debo conectar en serie. Por tanto, respecto del punto de falla, conecto los circuitos en serie. Y he dibujado las tres ramas, las tres redes conectadas en serie respecto del punto de falla. Ahora, ¿qué corriente sale por aquí? Y 1. ¿Qué corriente pasa por aquí? Y 2. ¿Qué corriente pasa por aquí? Y 0. Que son iguales. Y 1, y 2, y 0 son iguales. ¿Qué corriente tengo por aquí afuera? Y 1, que es igual a I2, que es igual a I0. Y tengo en consecuencia nuestro diagrama esquemático. Ahora, fíjense, esta es la falla que llamamos F1. Falla al lado izquierdo. Por tanto, si yo soy el transformador de corriente y la falla es en ese punto, ¿qué corrientes están pasando por el TC? Fíjense, la I1A llega al punto de falla y sube. La I2A llega al punto de falla y sube. La I0A llega al punto de falla y sube. ¿Cuál es la corriente que está pasando en este caso por el transformador de corriente? Las que vienen del lado B. Y por tanto, para falla, F1, I sub A, perdón, I0, I1, I2, que están pasando por el TC,
será igual a I0B, I1B y 2B. Son las corrientes que están del lado derecho. Ahora, supongamos que ahora hacemos la falla al otro lado. Si la falla es al lado derecho, ¿cuál sería la corriente que estaría pasando por el TC? La del lado. Y por lo tanto, para falla F2, las corrientes de secuencia del TC será igual a I0A, I1A y 2. Y hemos identificado, a partir de la conexión de las tres redes de secuencia en serie, hemos identificado qué corrientes están pasando por cada uno de los TC para falla F1 y para falla F2. Ahora, ¿conocemos I1A, I1B? ¿O I2A, I2B, I0A, I0B? No, hay que calcular. Pero ya por lo menos sabemos cuáles son las que me interesan para cada falla. Ahora bien, realizando reducción del circuito, tenemos la secuencia positiva respecto del punto de falla, la secuencia negativa respecto del punto de falla, X1, X2, X0. ¿Y cómo se conectan estos tres circuitos? Para la falla en serie. ¿Qué es X1? Reactancia vista del punto de falla. ¿Qué es X2? Reactancia de secuencia negativa vista del punto de falla. Y la X0, reactancia equivalente vista del punto de falla. Fíjense. Veamos la secuencia positiva. X1A, X1B. El punto de falla está aquí, al medio. Por tanto, respecto de ese punto, necesito calcular la reactancia equivalente. Cuando yo calculo reactancia equivalente, ¿qué hago con las fuentes de tensión? Las cortocircuito. Por tanto, de aquí paso a esto. Para calcular la reactancia, cortocircuito la fuente. Aquí tengo X1A, X1B, y este es el punto que me interesa. Fíjense, voy a hacer una leve modificación. X1A, X1B. Si yo estoy parado aquí, me paro ahí, ¿qué reactancia equivalente veo? La paralela de las dos. Ambas, fíjense, respecto a los terminales, ambas están en paralelo. Y por tanto, partiendo aquí, cortocircuitando la fuente y viendo el circuito equivalente, esta reactancia la moví para acá, esta la moví para acá, únicamente para que uno pudiera ver que efectivamente acá, circuitalmente hablando, X1, ¿cuánto vale? X1A en paralelo con X1B. ¿Cuánto vale la X2? X2A en
paralelo con X2. X0, X0A en paralelo con X0. A partir de esta secuencia de reducción de red. Ahora bien, X1A, aquí está. X1B, aquí está. Por tanto, ¿cuánto me daría esto? El paralelo de ambas. O sea, espera, esto lo voy a colocar acá, para que no me... Esto sería equivalente. Entre los terminales, tengo la reactancia del lado izquierdo, X1A, reactancia del lado derecho, X1B, y por tanto, si yo estoy aquí observando, aquí tengo el observador, veo esas dos ramas que están en paralelo. Por tanto, esto será X1A 0,25, 18 en paralelo con 2,25, 0,5. La X2 es la misma, 0,25, 18 en paralelo con 2,2505 y la X0A vale 0,40 56 en paralelo con infinito. Así me quedaría. Si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto me da este paralelo? $0.2264. 0,2264. La misma. 0,2264. Y aquí, fíjense, cuando yo tengo dos elementos en paralelo, pero uno es abierto e infinito, me da el original. O sea, 0,40, 56. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo esto abierto? ¿Cuál es la reactancia que yo vería en paralelo? Como esto está abierto, vería solamente la X1, que sería este caso. Ahora, notemos por favor, si vamos al apunte, está este circuito, a esta le llamo I1, a esta le llamo I2, a esta le llamo I0. Y por tanto, como conozco la reactancia, aplicando LBK, la fuente 1,0, y 0 es igual a I1, es igual a I2 y es igual a 1,0, la fuente, dividido por la reactancia del circuito, X1 más X2 más X0, y esto me da 1,0 dividido por X1, como X1 y X2 son iguales, 2 por 0,2264 más 0,4056. Y ahí tendría la corriente en secuencia positiva, negativa o cero del circuito equivalente. Y eso me da, por favor, ¿cuánto me daría? $1,16. 1,16 5 50. Para que sean por Y he calculado la corriente total del circuito. Fíjense, la I1, calculé la I1, la I2 y la I0. Pero si yo hago aquí, en ese nudo, sumatorio de corriente, ¿cuánto vale I1? Será la I1A más la I1B. Es decir, si tomo este circuito, notemos que si el circuito lo giro, me queda X1A, X1B. Por la X1A está circulando
la I1A, por aquí circula la I1B y esta es la total, la I1. Por tanto, si conozco la I1 y conozco las reactancias, ¿cómo calculo la I1A e I1B? Aplicando divisor de corriente. Por tanto, de aquí, de este tema, me queda I1A será igual a la I1 por divisor de corriente opuesta. La opuesta a la que no estoy calculando. Si yo estoy calculando la I1A, la que no estoy calculando la del lado B. Por tanto será X1B dividido por X1B más la adyacente que es X1A. Y esto será I1 1,1650 por la opuesta X1B 2,2505, la misma opuesta, más la adyacente, que es la X1A, que vale 0,2518. Este factor es el factor del divisor. Siempre es bueno guardar este dato. ¿Cuánto me daría este valor, por favor? Está muy bueno. ¿Cuánto me da? El factor da 0.8994. 89,94. 94. Y por tanto, esto sería igual a 1.0478. 1,0478. ¿Cómo es la I2A? La diferencia. Fíjense, la I1A es de este circuito. ¿Cómo es el circuito del lado B? La I2A, si yo recuerdo que estos circuitos son equivalentes, la I2A es igual a la I1A. Y esto será 1,0478 en por metro. Para la secuencia 0, fíjense, aquí está la I0. Está entrando. Por el lado derecho está abierto. La I0B vale 0. Está abierto. Por tanto, toda la I0 se va por el lado. Por tanto, aquí la I0A coincide con la I0 y esto me da 1,1650. Tengo las corrientes del lado A, pero yo sé que la suma de la corriente del lado A y el lado B me da I1. Por tanto, ¿cuánto vale entonces la I1B? I1 menos la I1. Y por tanto, de acuerdo a esto, tengo que vamos a hacerlo de nuevo. ¿Tenemos la foto esto? ¿Tomas la foto? Sí. Revisa la espalda un poquito. Es que para no hacerlo de nuevo. ¿Sí? Entonces, esto después lo imprimo para subir el... Ahí. Perdón, me doy la espalda un segundo nomás. Ya, entonces, fíjense, de acuerdo a esto, voy a volver acá, de acuerdo a este cálculo, tenemos que la I1A me dio 1,0478. La I2A me dio 1,0478. La I0A me dio 1,1650. Por lo tanto,
La I1B será la I1 menos la I1A. La I2B será la I2 menos la I2A. Y la I0B será igual a la I0 menos la I0A. La I1 vale 1,16. 50 menos la I1A que vale 1,0478. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo de esa recta. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto? 0,11 72. Como la secuencia negativa es la misma que la secuencia positiva, esto me da 0,11 72. Y fíjense que como la secuencia 0 por el lado del lado B está abierto, la I0B vale 0. Finalmente, tenemos entonces que I sub A, I sub B, I sub C para falla F1 será igual 1, 1, 1, 1, A cuadrado A, 1A a cuadrado por, fíjense, aquí lo dijimos, si la falla es F1, las corrientes son las del lado B, por tanto será I0B 0, I1B 0,11 72 y 0,11 72. ¿Cuál es la I sub A, I sub B, I sub C para falla F2? Será 1, 1, 1, 1A cuadrado A, 1A a cuadrado por, aquí, si la falla es F2, son las del lado A, y 0A, que vale 1,1650. La I1, 1,0478 y la I2, 1,0478. Y por tanto aquí hay que multiplicar, fila por columna. Notemos, por favor, notemos. Fíjense la particularidad de esto. La I0 puede tener distintos valores, pero como la I1 y la I2 son iguales. Por tanto, lo que debemos calcular es esta forma: I sub A, I sub B, I sub C igual a 1, 1, 1, 1, A cuadrado A, 1A a cuadrado por I0, I1 y 1. La I0 puede tomar cualquier valor, pero las otras dos corrientes son iguales. Y por tanto, esto aquí es igual. Hagamos el cálculo aquí abajo. I sub A. ¿Cuánto vale I sub A? Fila por columna. I0 más I1 más I1. Es decir, I0 más 2 veces I1. Esa sería la corriente en la fase A. En la fase B será 1 por I0 me da I0 más A cuadrado por I1 más A por I1. Factor común. I0 más I1 y 1. Saco factor común. Me queda A más A cuadrado por I1. Pero, nubecita,
1 más A cuadrado, ¿cuánto vale? 0. Por tanto, ¿cuánto vale A más A cuadrado? Menos 1. Por tanto, será igual a I0 menos 1. La corriente en la fase C, I0 más A por I1 más A cuadrado por I1. Factor común, I0 más A cuadrado por I1. A más A cuadrado vale menos 1. Y me queda I0 menos 1. Como yo necesito evaluar la corriente más alta, ¿dónde tengo la corriente más alta? En la fase A. En la fase B, fíjense que es la recta. Hagámoslo igual, porque nos gusta esto. Esto será igual entonces a qué cosa. ¿Qué va aquí arriba? En la fase A, y 0 más 2 y 1. 0 más 2 veces esto. ¿Cuánto me da? 0,1172 por 2, por favor. Cero, dos, tres, cuatro, cuatro. 0, 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 4. En la fase B, en la recta, 0 menos eso. O sea, menos 0,1172 menos 0,1172. Y para el lado de la falla F2. Y 0 más 2 y 1. 1,1650 más 2 veces 1,0478. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? 2 por 1,0478. 2 por eso más eso arriba. 3.2606. 3,2606 y después será 1,1650 menos 1,0478. $0,1172. 0,1172 y que va lo mismo. 0,1172. Por tanto, fíjense, si la falla es el lado izquierdo, ¿cuál es la corriente máxima que pasa por los TC? Pasa por el TC de la fase A, 0,2344. Si la falla es F2, ¿cuál es la corriente máxima que pasa por el TC? Por el TC de la fase A, 3,2600. Por tanto, aquí, este es el valor más alto. Y aquí me voy a adelantar un poquito la jugada. Fíjense. Fíjense. Ahí tengo los TC. A, B, C. Esta es la fase A, la fase B, la fase C. Voy a dibujar las corrientes F1. Si la falla es F1, las corrientes que vienen del lado derecho. ¿Cuáles corrientes vienen del lado derecho? Viene 0,23, 44, menos 0,1172 menos 0,1172. Las que vienen del lado derecho. ¿Lo va a manejar por unidad o lo va a manejar en...? No, primero por unidad para que usted, después lo pasamos a la real. Si la falla es F1, estas corrientes son las que vienen de acá. Si la falla es F2, las corrientes que van para allá del lado izquierdo. ¿Cuánto sería esta corriente? 3,2606
0,1172, 0,1172. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Sí. Ahora, si la falla en la fase A, ¿cuál es la corriente en la fase A? La total. El aporte siempre. ¿Sí? La corriente de falla monofásica tierra total será 3,2606 más 0,2344. ¿Y esto me da, por favor? 3.495. ¿Cuánto? 3.495. 3.495. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente? Esta es la fase A. ¿Cuál es la corriente de falla en la fase B? 0. ¿Se dan cuenta que es 0? ¿No? 0. La corriente en la fase C. 0. ¿Dónde hay falla? Solamente en la fase A. Pero cuidado, no porque en la fase B y C la corriente de falla sea 0, significa que en la fase A y B no hay falla. Pero en el punto de falla es 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, la corriente de falla monofásica tierra es 3 por y 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale 0? Aquí la calculamos. Esta. 1,1650. Por tanto, 3 por 1,1650 me da, por favor. 3.495. Así de tenido. Por tanto, podemos aplicar a lo bestia el cálculo allá o podemos hacerlo por partes. Ahora, en protecciones, bueno, desafortunadamente esta parte no la van a ver conmigo, la van a ver con el profesor Yandy, pero aquí está el tema, porque ahora, como conocemos las corrientes que están pasando, podemos evaluar la protección. Porque esta información, ¿a quién le llega? A la relé. ¿Cierto? Y el relé, ¿qué información le va a llegar? No le llega a la total, le llega a donde está ubicado. Por tanto, si la falla está al lado, ¿qué corriente le llega a la relé? Esta. Si la falla está al lado, ¿qué corriente le llega a la relé? Esta. Nunca le llega a la relé la corriente total. Siempre me lo aporta. Ahora, en el caso de la parte mía, la vamos a hacer bastante más simple porque vamos a ver falla trifásica. Pero igual genera un incorde. Ahora, fíjense por favor, falla trifásica. Hicimos por favor solamente el RL2 hasta aquí. Y fíjense la falla monofásica. Seguimos allá. Bueno, uno de los objetivos es que ustedes, todo este cálculo que está acá, lo concentren exactamente en este espacio. Hagámoslo. Hagamos ahora para el RL4. Hoy día tenemos media papá. Ya, entonces, por favor, el día sábado voy a mandar un WhatsApp a los alumnos de anteproyecto para ver si el sábado no hacemos anteproyecto y seguimos con este ejercicio para la falla de los dos bloques. ¿Alguien se opone a eso? ¿No? Porque no, quizás he ido muy lento. Me he dado mucha vuelta. Bien, lo dejamos entonces, por favor, el sábado a las 9. Lo otro, esto por favor es off the record, no tengo ninguna.